El capítulo 2.2 también es un capítulo de construcción, referido a la construcción, pero en lugar de hablar de las instalaciones eléctricas, de máquinas, de estabilidad, etcétera, habla de la protección, detección y extinción de incendios. Es un capítulo mucho más reducido, de apenas 23 reglas, ¿ok? Tiene 7 partes, una parte A general, luego una parte B que habla de prevención de incendios y explosión, eh, luego una parte C que habla de supresión del incendio, una parte D que habla de construcción de las vías de escape, una parte E que habla de requerimientos operacionales, una parte F que habla de diseños alternativos o diseños y arreglos alternativos, y una parte G que habla de requerimientos especiales. Al respecto de, al respecto de los diseños y arreglos alternativos de esta parte F, que lo ven con mucha frecuencia en los diferentes capítulos, quizá merezca la pena aclarar de que se refieren a aquellos diseños que no cumplen con exactitud lo que el convenio dice. Y cuando eso ocurre, entonces los estados del pabellón pudiesen autorizar, pudiesen autorizar eh, diseños alternativos que den un resultado similar. Por ejemplo, en lugar de bombas contra incendios, tengo un dispositivo que haciendo tal cosa cumple la misma función, por decir algo, ¿no? Y pues nada, y allí la administración lo aprueba, la administración, es decir, el estado del pabellón, comunica a la OMI y emite los certificados correspondientes para que cuando el estado rector del puerto vaya a hacer las inspecciones respectivas, pues vean que está autorizado por la administración. Bien, lo primero quizá a conversar acá es con respecto a alarmas y detección, ¿no? Que está en la regla 7, que me pareció una de las reglas, pero bueno, lo mismo que el otro capítulo, ¿no? Hay muchas reglas que son técnicas de la construcción propiamente dicha y que pues el buque cumple porque fue construido siguiendo las reglas generales de construcción. No obstante, pues aquí hay algunas cosas que a mí me parece que pudiesen ser objeto de preguntas en un momento determinado. Entonces, todo buque debe ser provisto de un sistema fijo, un sistema de alarmas contra incendio, ¿ok? Que cumpla con lo que está estipulado en el Código de Sistemas contra Incendio, en el FSS Code, que también lo vimos muy por encima la sesión pasada, y que, como les comenté, pues está disponible en Internet. Usted solamente busca la resolución que lo introdujo. Con el estatus de los convenios puede ver cuántas enmiendas ha tenido, descarga las resoluciones respectivas y le hace seguimiento a dicho código, ¿no? Entonces, este sistema contra incendio, de alarma, de detección y alarmas contra incendio, es por lo general un sistema fijo, ¿ok? Para proteger los espacios o distintos espacios del buque, ¿no? Tanto dentro de la habilitación como fuera de ella. Y bueno, luego es importante que ustedes tengan claro que el SOLA hace una distinción y siempre se van a conseguir cosas como, por ejemplo, lo que está en la 2.4, a Fixed Fire Detection and Fire Alarm System for Passenger Ship. Entonces, aquí este Passenger Ship es importante considerarlo porque el SOLA siempre va a estar haciendo distinción entre buques de carga y buques de pasaje. Es decir, los tanqueros como buque especial de carga, pues también tiene algunas regulaciones en específico, pero la gran distinción es buques de carga, buques de pasaje. ¿Ok? Y siempre los buques de pasaje, pues tienen un requerimiento mucho más exigente. ¿Cuál es la razón? La naturaleza del convenio, seguridad de la vida humana en el mar. Si algo transporta un buque de pasaje, es pasajero. Entonces, si lo que el convenio quiere es proteger la vida humana, entonces, pues, evidentemente los buques de pasaje tienen un riesgo mayor a efectos de lo que el convenio regula y por lo tanto unas regulaciones más exigentes. Además que se puede imaginar que un crucero de buen porte
como los de Carnival o los de el NLC o cualquier otra de estas empresas, pues generalmente llevan de tripulación nada más como 1.000 y tantas personas, 1.500 personas, y pueden cargar 2.500 pasajeros. Entonces estamos hablando de 5.000 personas en un hotel navegable, que no es sencillo pues gestionar, pero que han conseguido pues ser muy eficientes dentro de lo posible. ¿Ok? También han ocurrido cosas desde el Titanic, vienen ocurriendo cosas. Bien, algo que quizá sea clave aquí conocer es, bueno, usted le pueden tirar una pregunta en un examen de estos para que usted diga, what is the kind of detector showing the picture? Y usted puede diferenciar entre un smoke detector y un heat detector. ¿Ok? O, bueno, o un push button de estos que activan las alarmas. Entonces, es importante, y aquí hay es importante hacer referencia a una regulación a una regulación, no, a un entrenamiento que usted hace, o dos entrenamientos. Uno es el curso contra incendio básico y el otro es el curso contra incendio avanzado. Y parte de lo que se da en el curso contra incendio básico es la identificación de los distintos sistemas de prevención, entre ellos los detectores. De modo que esto es material que usted debería saber o conocer. Ok. La regla más extensa de la parte 2.2 es la regla 10, porque dentro de la regla 10 está lo que llaman el combate contra incendio, la lucha contra incendio, el firefighting. ¿Ok? Entonces, esta regla 10 pues tiene una cantidad digamos, de numerales que algunos pues bien importantes y que hay que ir eh, viendo. Pues, por ejemplo, la regla 10.2 ya nos habla bueno, de los sistemas en base a agua, los Water Supply System. Y dice que, bueno, que dentro de esos sistemas están las bombas contra incendios, las líneas contra incendios, los hidrantes, las mangueras, los acoples, bueno, todo lo que va alrededor de las mangueras, el pitón, el spanner, etcétera, ¿ok? Y, bueno, todo esto debe cumplir con los requerimientos regulatorios. Dentro de los hidrantes, bueno, es importante que el hidrante sea de los materiales pues más convenientes, las tuberías también, que se puedan acoplar fácilmente las mangueras, que tengan sistema de drenaje para evitar la corrosión, que hayan válvulas de aislamiento en cubierta para seccionar, de repente necesita más presión en un lado que otro y puede cortar el agua que va, por ejemplo, hacia proa y tiene entonces toda la presión de las bombas contra incendio en un sector en específico. En fin, un poco de eso trata el tema. ¿Ok? Eh, bueno, y que debe estar siempre listo. Todos estos sistemas de water supply tienen que estar, su disponibilidad tiene que estar siempre lista. Y fíjese que aquí está la distinción de las que le hablaba. Por ejemplo, the arrangement for the ready availability of the water supply shall be in passenger ships, tal, in cargo ships, tal. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hacen una división entre buques de pasaje mayores a 1.000 de arqueo bruto y buques menores a 1.000 de arqueo bruto. Entonces, ¿dónde tienen que estar ubicados, por ejemplo, los sistemas para el arranque eh, los sistemas para arrancar, valga la redundancia, los sistemas contra incendio, o los puntos para arrancar los sistemas contra incendio? ¿Ok? Para los buques de carga, entonces dice, bueno, a satisfacción de la administración, pero cuando el espacio es de máquinas no atendidas, donde hay una sola persona de guardia, entonces, pues, por supuesto que tiene que tener unos mecanismos automatizados de arranque contra incendio, porque lo que no puede ocurrir es que el buque se pierda porque no actuó o no fue activado el sistema en forma oportuna. ¿Vale? Otra de las cosas, y que es responsabilidad de los oficiales, es la conexión internacional a tierra. ¿Ok? Yo no sé hasta dónde en algún momento
preguntaban un poco al respecto, dimensiones, cuántos tornillos llevaba, cuánto era el diámetro. En fin, yo eso no lo veo tan que tenga mucha lógica. Hoy día, pues estas conexiones, lo que sí es importante es que, por supuesto, el acople que tiene la conexión sea apropiado al acople que tiene el barco. Porque ¿qué es lo que hace este short connection? Que este flanche que está acá, esta brida que está acá, es estándar, es internacional. Es decir, esas bridas todas tienen 4 tornillos de 16 milímetros, 50 milímetros de longitud o 5 centímetros, y el diámetro del flanche es el mismo y el grosor, bueno, en fin, eso está estipulado. Y que deben haber al menos 2 disponibles, ¿verdad? Para los tanqueros se les pide que sea una a cada lado y que los sitios de almacenamiento tienen que tener empaquetadura, tienen que tener los 4 tornillos, tienen que tener las 4 arandelas, las 4 tuercas y tienen que tener una llave que por supuesto sirva para poder ajustar. ¿Cuál es la función de esto? Y esto va en línea con el plano contra incendio. Eh, la función de esto, que debe estar exhibido también, la función de esto es que a la hora de un incendio de gran magnitud, si el buque necesita apoyo o alimentación de agua o lo que sea de tierra, entonces, pues en tierra hay una igual, ¿no? Que el flanche queda ahí abierto, viene el flanche de tierra, se pegan los dos flanches, por eso es que es importante que esté con la empacadura, con los tornillos, con la llave, con las arandelas y todo aquello. Pues vino la conexión de tierra, se unieron los dos flanches, apretamos en forma muy fácil porque son 4 tornillos nada más y tierra entonces suplió de agua a la embarcación. Ojo, o viceversa. Puede haber un incendio en el muelle donde a lo mejor usted con las bombas del buque puede ayudar a aliviar, aunque eso es menos probable, ¿no? Otra de los puntos de la regla 10 es de las bombas contra incendio. Entonces, aquí de nuevo la bisección. En passenger ships, en cargo ships, buques de pasaje mayores a 4.000 de arqueo bruto tienen que tener por lo menos 3 bombas contra incendio y buques de pasaje menores a 4.000 tienen que tener al menos 2. En los buques de carga, para buques menores a 1.000 de arqueo bruto, tienen que tener al menos 2, mayores, perdón, a 1.000 de arqueo bruto, al menos 2, y por debajo de 1.000 de arqueo bruto, al menos 2, los cuales pueden tener mecanismos independientes de manejo. Puede ser una eléctrica y una hidráulica, por decir algo. Okay. ¿Qué más? Más cositas con respecto a las bombas. La capacidad total. Hay una pregunta que, que a veces en forma, eh, no digamos malintencionada, pero sí para ir un poco más profundo, se pregunta a los cadetes y incluso a los oficiales que cuál debe ser la presión máxima que da la bomba y en ningún lado hay escrita una presión. Lo que hay escrito es un caudal, ¿ok? Un caudal en metros cúbicos por hora. Entonces, la capacidad de la bomba va en función, por supuesto, al tamaño, a la eslora de la embarcación, etcétera. Pero lo que sí debe poder hacerse es que una manguera en el sitio más alto o una manguera colocada lo más a proa posible pueda emitir un jet, un chorro de agua que tenga suficiente alcance. Lo que generalmente hace la guardacosta americana es que, bueno, manda a colocar una manguera a proa y una popa cuando hace el port state control y ve pues a dónde llegan los chorros y si es capaz pues el sistema contra incendios de abarcar un área suficientemente importante desde los sitios más alejados y si la presión que llega a esos sitios es suficiente. En los tanqueros se ha dado mucho el caso de eh, colocar un manómetro en el puente para verificar la presión que llega arriba y ver si está trabajando en forma apropiada. ¿Ok? Entonces, clave para buques dentro de la interpretación, aquí me pregunta alguien algo, a ver, el pistón,
monitor en cada lado debe superar desde la medianía o desde el centro, superar la popa o la proa. No, depende del eslora, Obani. Si el barco es pequeño, pues debería poder superar la medianía, pero hay barcos, hay embarcaciones que pueden tener 300 metros de eslora. Y ante eso es muy difícil que pues con un pitón puedas alcanzar 150 metros. Para eso están otros sistemas como por ejemplo los monitores. Cuando son buques muy grandes, hay monitores contra incendio en cubierta. Y en el caso específico de los tanqueros, sobre todo los tanqueros petroleros, sí, te entendí con lo de pitón. Gracias, Obani. Los tanqueros petroleros tienen, además del sistema de agua, un sistema de espuma, ¿ok? Con pitones, con monitores colocados fijos en distintas partes. De hecho, cada 25 metros más o menos hay uno. Generalmente hay dos a popa y luego hacia proa se va colocando uno en medianía y que es capaz de, pues, de girar. Ahora creo que tengo unas fotos por allí que las podemos ver, ¿vale? Entonces, la respuesta a tu inquietud es depende de la eslora. En buques pequeños sí, y es lo que normalmente busca la Coast Guard. Un buque de 100 metros, pues 50 metros es fácilmente alcanzable, se cierran los imbornales de lavaanclas y ¿cómo se llama? Y pues bueno, el Anchor Wash, se cierra el sistema de Anchor Wash y allí pues uno ve que es una presión por lo general pues bastante buena. Y es un poco la prueba. Cuando no es así, pues eso hay que tener cuidado porque puede ser objeto incluso de detención del barco. A ver, hay otra pregunta por acá. Vale, gracias. Ok. No, a ti por preguntar, vale. Bien, con respecto a las mangueras, aquí hay algo que es bien importante, que esta sí puede ser una pregunta que se les haga tanto a los maquinistas como a los pilotos, y es lo largo de las mangueras. Y se consigue deficiencias con mucha frecuencia en estos temas. ¿Okay? Ojo con esto, las mangueras en los espacios de máquina no deben exceder nunca los 15 metros. Las mangueras, la regla general es, toda manguera debe tener por lo menos una longitud de 10 metros. Es decir, nunca pueden ser más cortas de 10. Pero ¿qué tan largos pueden ser? ¿Ok? En el caso de máquinas, 15 metros, los espacios de máquina. Otros espacios y cubiertas abiertas, por ejemplo, la acomodación, 20 metros. Luego, 25 metros para cubiertas abiertas en buques con una manga máxima que exceda los 30 metros. ¿Ok? Es decir, 15 metros y 20 metros. Si el buque excede de manga los 30 metros, puede llegar hasta 25. Pero esto es lo máximo, la máxima longitud. Entonces, ojo con esto. Puede ser preguntable en cualquier entrevista y además inspeccionable y, como les comentaba, son motivos o es motivo de deficiencia de por y control, es motivo de deficiencia en las inspecciones betting, las inspecciones del Club PNI. Luego tenemos el tema de los extintores portátiles, ¿ok? Y aquí quizá un poco lo mismo. Una de las cosas que usted tiene que aprender es a definir cuándo un extintor es de polvo químico, cómo lo ve desde su característica física, cuándo es de agua, cuándo es de espuma, cuándo es de CO2. ¿Ok? Entonces, hay características particulares de los extintores portátiles en ese respecto. Puede ser también preguntable, pero esto es curso contra incendio. Fíjense cómo al final es como un rompecabezas. Al final usted llegó hasta aquí y vio diferentes asignaturas que todas tenían que ver con el convenio. Desafortunadamente, lo que muchas veces ocurre es que no les dicen que eso viene del convenio, sino que les dan el curso por dárselo. Y hay que hacer la referencia cruzada para que usted pueda sacarle el mayor provecho, también hacer su asociación teórica. Al respecto de los extintores, además de saberse el tipo de los extintores, por supuesto
la administración en función al tamaño y complejidad de habilitación, de tipo de carga que lleva el buque, los distintos espacios, aprueba un número determinado de extintores. Pero lo que sí queda claro es que aquellos buques de 1000 de arqueo bruto en adelante deben tener por lo menos 5 extintores portátiles, por lo menos 5. Son mucho más que eso, ¿ok? Pero bueno, esa es la regulación. Otra cosa importante es que el extintor debe estar ubicado de acuerdo al riesgo que protege. ¿Ok? Malo que usted consiga, por ejemplo, en la consola de máquinas, para los maquinistas que están por aquí presentes, que usted consiga en la consola de máquinas un extintor de agua. Malo. ¿Mm? Podrá tener incluso de espuma. Malo. ¿Por qué? Porque usted tiene el panel de distribución eléctrico allí, mayormente. Entonces, el extintor tendrá que ser o de CO2 o de polvo químico seco. No puede ser ni de agua ni de espuma. Entonces, esas cosas hay que estar siempre muy pendientes y también pudiese ser una pregunta, por supuesto, de examen, ¿no? Y por ahí lo dicen, extintores de dióxido de carbono no pueden estar en los espacios de la acomodación. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es un supresor del oxígeno y entonces la gente puede morir luego por asfixia, porque el espacio es cerrado. Usted dispara un extintor de CO2, se quedó sin oxígeno y a lo mejor el incendio no se apaga, pero usted pierde la vida, eso sin duda, ¿no? Capitán, yo tengo una pregunta que no escuché bien. Ajá, Joshua, dime. Que dijo que teníamos que tener como mínimo 5 extintores portátiles en los buques, pero no sé cuál es buque dijo. Ajá, La dimensión del buque no escuché. si lo dice aquí, mira, ¿ves? 1000 de arqueo bruto en adelante. Ok, ships of 1000 gross tonnage and upward shall carry at least 5 portable fire extinguishers. Ok, entonces eso es lo mínimo, pero al final lo que hay que irse es al plano contra incendio y verificar. Tips clave, esto que les comento. Pues el extintor portátil pues protege un riesgo determinado. Debe encontrarse a las entradas de cada espacio. No debe ser colocado en las acomodaciones extintores de CO2. Los puntos que tengan equipos eléctricos o electrónicos deben ser entonces de extintores no conductivos. O sea, no puede ser agua o espuma. ¿Qué otra cosita? Debe ser alcanzado rápidamente a la hora de un incendio y debe tener un mecanismo que indique si fue usado o no. ¿Okay? Otra cosa importante es las recargas, los spare charges. Sobre esto hay varios puntos que quiero considerar con ustedes. Uno, el número. Para los 10 primeros extintores de cada tipo, para los 10 primeros extintores portátiles de cada tipo, las cargas o las recargas deben ser el 100%. Y para el resto, el 50%. Pongo un ejemplo práctico. Usted va a un barco donde tiene 20 extintores de polvos químicos secos. Entonces, si las recargas que usted tiene es polvo químico seco en bolsas y cartuchos de nitrógeno, entonces usted tiene que tener un número de cartuchos de nitrógeno que cubra los primeros 10 y la mitad del resto. Es decir, debería tener 15. ¿Ok? Y, por supuesto, la cantidad de polvo químico seco que cubra esos 15 extintores. A mí no me gusta mucho el tema de los cartuchos y el polvo químico seco o la espuma aparte, porque generalmente los oficiales a bordo se descuidan un poco y el barco tiene 20 años y resulta que ese polvo químico seco nunca lo han reemplazado. ¿Ok? Es decir, el que tienen ahí guardado. En realidad no hay ninguna regulación que diga que tiene que reemplazarse, pero sí es verdad que algunos por State Control han estado chequeando eso y pues lo han puesto como una deficiencia en las inspecciones de por State Control. Entonces, mi consejo es a los 10 años reemplazar ese polvo químico seco. En el caso de la espuma, sí dice la resolución respectiva que la espuma debe reemplazarse a los 10 años. ¿Okay?
Entonces, bueno, eso. Y bueno, más cositas, no más de 60 recargas son requeridas. Es decir, el mínimo, pues como les comentaba, 10 para los 10 primeros, para el resto el 50% y en total no debe exceder de 60. Por tipo de extintor, obviamente. Algo que debe usted poder identificar es los tipos de sistemas contra incendio. ¿Ok? Eh, conocerán varios ya de los cursos respectivos, pero bueno, repasamos aquí. Este, por ejemplo, es un sistema de CO2. Como ustedes saben, el Halon o Halon fue sustituido porque el Halon es un supresor de la capa de ozono. Y bueno, hace ya por allí en el año 2000, un poco antes, empezaron las resoluciones respectivas previas al anexo 6 de Marpol. Y bueno, una de las primeras que surgió fue para reemplazar el sistema de Halon por algún otro equivalente. Otro sistema en máquinas muy efectivo es el sistema de niebla, el Water Mist System. ¿Ok? Hay muchas máquinas, de hecho, que tienen CO2 y Water Mist en algunos compartimientos. Hay máquinas que tienen espuma y Water Mist. La espuma está a la derecha. Tiene que ser para máquina espuma de alta expansión, distinto que para cubierta, que es este por aquí, que son espumas de baja expansión. La espuma de baja expansión, pues no crece como esta. Esta es para máquina, para espacios cerrados, para sala de bombas también, en el caso de los tanqueros, y esta es para la cubierta, los monitores de los que le hablaba. Este es para la cocina, para un sistema de CO2, para la freidora de la cocina, que también está dentro de esta regulación 10. Y esto que ven acá abajo a la derecha es el sistema de polvo químico seco. Los buques de gas, los buques gaseros, no tienen como sistemas de extinción de incendio en cubierta espuma, porque no es efectiva la espuma. ¿Ok? El medio de extinción de incendio ideal para un tanquero, para un gasero, perdón, es el sistema de polvo químico seco. Entonces, todos estos tienen sus reglitas dentro de esta regla 10. Se habla en líneas generales, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles porque no terminamos. Más cositas. Los trajes contra incendio o los equipos de combate contra incendio. Traje, breathing apparatus, botas, guantes, linterna, hacha, etcétera. ¿Ok? Casco. Cada buque debe llevar por lo mínimo 2. Luego los buques de pasaje, por supuesto, por el tamaño, se les exige pues algunos otros tantos. Si lo leen por acá, creo que está aquí. In addition, in passenger ship. Ajá, vamos a empezar aquí. 10-2. 10-10-2. In addition, ship shall carry at least 2 firefighter outfits. O sea, por lo menos 2. Luego, en los buques de pasaje, por cada 80 metros debe agregarse de eslora agregada a todos los pasajeros, espacios de pasajeros y servicios de espacio deben contar con 2 equipos adicionales por cada 80 metros. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí se hace un cálculo y se establecen, pues, el número de equipos que debe llevar. Luego dice, en buques de pasajeros de pasaje que lleven más de 36 pasajeros, deben también adicionarse 2 por cada zona vertical. ¿Ok? Acuérdense que van divididos verticalmente por piso. Entonces, además de hacer una división por eslora, también lo hacen por distribución vertical. ¿Ok? Bueno, y esto incluye, que no está aquí, el self-contained breathing apparatus, que son los cilindros de respiración autónoma. Y esos cilindros de respiración autónoma también deben tener, adicional al cilindro, 2 cargas, 2 cilindros de respeto por cada uno de los equipos de respiración autónoma. Es decir, que si yo tengo 4 equipos de respiración autónoma, esto es para buques de carga normal. Luego para los quimiqueros, gaseros, hay otros intríngules, pero en líneas generales, pues mínimo 2, y luego, pues dependiendo del tamaño, se incorporan
algunos más, y por cada equipo de respiración autónoma debe haber al menos 2 cilindros de respeto. Me pregunta Zoom User, que me pones tu nombre de Zoom User por acá. En el caso de los buques que no son de pasaje, ¿dónde se encuentran ubicados esos outfits contra incendio? Buena pregunta. Depende. Pueden estar en el puente, Luis, ¿qué tal? Pueden estar en el puente, pueden estar en el servomotor, o pueden estar en un firefighting control room o un firefighting box en alguna parte del buque. Lo importante es que esté señalizado y que la gente a bordo, ojo, que el compartimiento pues no sea hostil y dañe el equipo. Y que la gente a bordo pues sepa dónde está ubicado para tener acceso rápido y pueda, bueno, cambiarse y atender la emergencia cuanto antes. Entonces, de allí que los drills es bien importante. Es importante que se hagan drill contra incendios, que creo que no coloqué láminas al respecto, pero bueno, se los comento. Uno mensual o cuando han cambiado más del 25% de la tripulación. El capitán está obligado a hacer un zafarrancho contra incendio. Y por último, de esta regla 10, pues están los radios contra incendio, la comunicación, que, bueno, aquí hablan un poco de lo que preguntabas, Luis, de Firefighter Outfit, Personal Equipment Ready for Use, un poco lo que les dije, en Accessible Location, un poco lo que les dije, Permanently and Clearly Marked, es importante que esté señalizada, where more than one firefighter outfit or more than one set of personal equipment is carried, they shall be stored in widely separated positions. Si tú tienes 2 sets de equipos, no los pongas juntos, no es que vas a poner uno al lado de otro. Manda uno para proa y otro al puente, o pones uno en la máquina y el otro en el puente, pero no pueden estar juntos. Luego, en el año 2014 se aprobó, y esto tardó más en entrar en vigor, había muchas dudas al respecto del tipo de equipo, etcétera, no habían desarrollado todavía algunos de ellos, pero bueno, se aprobó de que todo, que estos equipos contra incendios se le iba a añadir un radio intrínsecamente seguro. ¿Ok? Ese radio intrínsecamente seguro, además para poder ser utilizado en condiciones hostiles. La mayoría de ellos lo que han hecho es que tienen un dispositivo que lo añaden al casco. Esa es una. Otro modelo tiene como una especie de cinta de pecho, o de pecho no, de garganta, y entonces la comunicación va por la garganta, es decir, el radio toma la vibración de la garganta y transmite la señal a través de un cable para el receptor. Bien interesante, no de nada, Luis, a tu orden. Gracias a ti por preguntar. Bien, entonces esto con respecto al radio. Cada uno de los equipos contra incendios debe tener un radio. Si hay 4, hay 4 radios. Si hay 6, hay 6 radios. Bueno. Sí coloqué lo de los drills. Esto está en la regla 15. Los tripulantes deben ser entrenados para familiarizarse con los arreglos del buque, su ubicación. Debe hacerse entrenamiento sobre los EBD, que no los nombramos aquí, los EBD, Emergency Escape Breathing Device, que deben ser parte pues, del entrenamiento, que son equipos de escape rápido para salir de la máquina o de la acomodación en un momento determinado. El rendimiento de la tripulación asignada a tareas de contraincendio debe ser evaluada periódicamente a través de los zafarranchos, identificar las necesidades de mejora, asegurar la competencia, ¿ok? Asegurar que esa competencia es mantenida y que, bueno, que la organización contra incendio está lista para cualquier eventualidad, ¿ok? Bueno, luego están los tiempos que ya los mencionaba, cuando deben hacerse de acuerdo con lo que está prescrito en el capítulo 3, que lo veremos más adelante. ¿Cuál es el certificado que va asociado a el capítulo 2.1 y 2.2? Safety Construction. Entonces, todas estas reglas del capítulo 2.1 y 2.2 se evalúan a través del Safety Construction Certificate. Sabía que me faltaba una cosita. El 31 de mayo del 2012, la OMI sacó la siguiente circular.
Circular 1432 del 31 de mayo del 2012. Directrices revisadas para el mantenimiento y la inspección de sistemas de protección contra incendios y dispositivos y appliances. ¿Okay? Esta circular reemplazó a la 850 que tenía el mismo tenor. Y aquí hay una cantidad de información que es importante que usted conozca. En principio, por supuesto, bueno, la aplicación, ámbito de aplicación, qué significa operational readiness, mantenimiento y prueba, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que esta es la circular, que le va a decir usted qué tiene que hacer como responsable, porque si no lo sabían, el responsable de estos equipos contra incendios, y me refiero más al capítulo 2.2, es el tercer oficial apoyado con el tercero de máquina, es decir, ustedes. ¿Okay? Entonces aquí aparece que tiene que hacer usted semanalmente, ¿ok? En cuanto a cada uno de los equipos. Weekly Testing and Inspection para Fixed Fire Detection and Alarm System, que hay que hacer con el sistema fijo de alarma. Con el Fixed Gas Fire Extinguishing System, que hay que hacer con el CO2, si lo tiene. Con las puertas contra incendio. Con el Public Address, el sistema de órdenes colectivas, Public Address a General Alarm. Con los breathing apparatus, etcétera, etcétera. Entonces, tienen inspecciones semanales, mensuales, trimestrales, anuales. Algunas de esas no las realiza usted, pero tendrá que coordinar el servicio técnico para hacerlas. Quinquenales, cada 10 años y cada 10 años. Y luego, esta circular 1432 tuvo una enmienda en el año 2015. Se revisó y aquí dice, bueno, el Comité de Seguridad Marítima revisó la circular 1432 entre el 3 y el 12 de junio y se incorporó lo siguiente. Entonces nos dice, en el párrafo 3.4 se enmienda tal como sigue. Se añade nuevo párrafo 6.5 después del 6.4, el Water Mist, Water Spray, Sprinkle System, Assess System Water Quality in the heater tank and pump unit against the manufacturer's Water Quality Guidance o Guidelines. Luego en el 7.5, Water Mist Spray, bla, 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 sobre todo las enmiendas van casi todas respecto al Water Mist System e incluso añade un flujograma de la forma en que se realiza el test básico, desde que se comienza, si es automático, si no es automático, etcétera, etcétera. Les va a ser muy útil, se los envío con el material, porque creo que esto es de gran valor, va a ser de gran valor para ustedes en su vida profesional.